David. Ayer, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tristemente queda establecido que ganan los privilegios y gana el dinero de Ricardo Salinas Pliego. Esto fue lo que decidieron. Da cuenta con el impedimento 45 de 2024. Para este efecto, como había señalado, agradecemos la presencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que, dada la integración de la segunda sala en este momento, acude para votar, integrar y votar el asunto número 14 consecutivo. ¿Nos da cuenta, por favor? Con gusto, presidente. Corresponde al impedimento 45-2024, que propone único, es legal el impedimento planteado. Ministra Esquivel Moza. Es legal el impedimento planteado. Ministro Pérez Dayán. Es legal el impedimento. Ministro Pardo Rebolledo. Es legal y me reservo un voto concurrente una vez que revise yo el engroso. Ministro Lainez Es Portillo. legal el impedimento. Ministro Presidente, le informo que la votación arroja unanimidad de 4 votos a favor de la propuesta en el sentido de que es legal el impedimento planteado. De esta manera, han impedido a Lenia Batres Guadarrama estar y votar sobre el tema o uno de los temas de Ricardo Salinas Pliego, sobre todo para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda o no acceder a su información financiera y la dejan fuera con el voto incluso de Yasmín Esquivel, lo que ha encendido las redes. Bueno, en algún momento Ricardo Salinas Pliego llama a Lenia Batres ministra burra. Y de eso platiqué ayer por la tarde con la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ya le daré todas las declaraciones y todos los contextos, pero escuche lo duro de las palabras de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ayer ocurrió algo que para mí no es sorpresa. Por unanimidad de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es mi opinión, protegió a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra, de Total Play, y determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión, cuyo quejoso es el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Muy al pendiente de lo que ha publicado históricamente en las redes sociales estos ministros de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Esto demuestra lo poderoso, económicamente hablando, por sus amistades, que es el dueño de Grupo Salinas. Ese mismo que a través de sus abogados nos ha demandado a un grupo de periodistas, incluyéndome en esta demanda, por presuntamente afectar el honor y la buena reputación de su empresa. Cuando ha quedado evidenciado como un misógino, como un abusivo, como un personaje nefasto de la vida pública de México, y algunos dicen que hasta podría ser candidato a la presidencia de la República. Hágame usted el favor. Yo le agradezco a la ministra Lenia Batres Guadarrama que nos hable sin censura de lo que ocurrió, porque ya veo a muchos comentócratas, a muchos periodistas de estos medios corporativos que manejan su abandono del recinto como algo así, un berrinche o algo por el estilo. Yo creo que con mucha dignidad se levanta de su asiento la ministra ante esto que es un avasallamiento de la Suprema por parte de Ricardo Salinas Pliego. Ministra, le agradezco mucho y disculpe usted que haya tomado tanto tiempo para el contexto, para la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Un saludo al auditorio. ¿Molesta? ¿Triste?
qué? Sí, frustrada sobre todo, sí, lo que sucedió hoy fue un atropello. 3 ministros, bueno, 4 porque llamaron al ministro Pardo de la primera sala para tener quórum y poder tomar esta resolución. Decidieron declararme impedida, que significa que no puedo votar los temas, en este caso un tema específicamente que incluso no solamente era votarlo, pues era también no poderlo plantear porque era un proyecto de mi ponencia en el que estaba proponiendo resolver que la unidad de inteligencia financiera sí tiene facultades y además son constitucionales para investigar, bueno, para solicitar, porque ni siquiera era una investigación amplia, sino específicamente para solicitar información bancaria en este caso, del señor Ricardo Salinas Pliego. Esa era la disputa, era justamente este juicio de amparo 492-2023, y el proyecto que presenté pues ya no iba a tener validez porque me estaban declarando impedida. Digo que es un atropello porque el proyecto que se estaba votando decía lo contrario. Fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y justamente resolvía declarar infundado esta solicitud de impedimento de este señor Salinas Pliego, asumiendo, y además daba como razones que los tweets, porque son tweets lo que está presentando como razones del impedimento, de declararme impedida, tweets de hace varios años en los que yo opiné que los empresarios deberían pagar sus impuestos. Bueno, pues yo francamente, y eso lo quiere hacer valer como una causa de animadversión personal. Bueno, yo francamente. ¿Te sostienes, ministra? ¿Te sostienes ante esto? Que los que tienen que pagar, me imagino. Pues me parece ridículo que alguien pueda tomar en serio que eso puede ser una causa de impedimento. Yo creo que cualquier mexicano responsable, que además pagamos impuestos, pues estamos para reclamar que cualquier otra persona obligada a pagarlos los pague. Ahora, ese criterio pues no tiene nada que ver con los temas específicos que se presentan aquí, que son de análisis particular en los que tenemos que resolver si procede que una persona determinada, en este caso el señor Ricardo Salinas Pliego, tenga que pagar el IVA o el ICR con motivo de un crédito fiscal determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, que son ya casos específicos, que incluso podría tener la razón, no obstante porque además un razonamiento no lleva al otro, no obstante que todos estemos obligados a pagar impuestos, incluyendo el señor Ricardo Salinas Pliego, tal vez en el juicio de amparo donde él reclama no pagar porque ya pagó, pues tiene razón, o reclama no pagar porque no está causando su actividad económica, no causa IVA, bueno, a lo mejor tiene razón. No lo sé, o sea, no puede haber ningún tipo de relación directa entre este tipo de opiniones, incluso si me hubiera referido directamente a él, que la persona de nombre Ricardo Salinas Pliego debe pagar impuestos, eso no tiene nada que ver con que yo pueda tener animadversión personal a él, no lo conozco. No puedo tenerla, tengo opiniones muy amplias y muy genéricas de personajes que se exhiben, que opinan, que tienen determinados valores, sí, por supuesto, determinadas opiniones y además las están mencionando constantemente en la opinión pública, pues sí puedo tener alguna opinión. Ahora, desde que soy ministra de la Corte, yo no he emitido ninguna opinión de nadie, pues porque justamente pues puedo tener algo que ver en alguna resolución y por supuesto que no podría yo adelantar criterios de ningún tipo de caso que lleve, o es decir, pues trata uno de ser prudente. Eso no quiere decir
que deba arrepentirme de todas las opiniones que he emitido en mi vida, pues ahí pues se necesitaría ser bastante hipócrita para hacerlo. No, pues sigo sosteniendo que son deberes cívicos. Lo que es más lamentable, te comentaba, es que se presenta el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán señalando que no estoy impedida, y él mismo decide votar en contra de su proyecto. Cuando hay una votación de ese tipo, cuando se logra una mayoría, que en este caso fueron 3 ministros primero, en contra de un proyecto determinado, lo que dice el reglamento de la Suprema Corte es que se tiene que retornar el asunto para que otro ministro presente un proyecto con el sentido distinto que está opinando la mayoría, pero debe razonarse, debe haber una motivación determinada, porque pues va a ser esa la motivación que tengan los ministros que voten sobre ese siguiente proyecto. Bueno, hoy no se decidió que en el caso de impedimentos no tiene por qué haber retornos, y yo preguntaba, a ver, enséñenme la norma que indique que en estos casos no tiene que haber retornos. Pues no pueden enseñarla porque no existe, y lo que sí existe es el reglamento interior de la Corte, que en su artículo 98 dice de forma absoluta, es más, menciona expresamente a los impedimentos, que cuando se vote un proyecto sobre un impedimento en un sentido y que viene en un sentido y se vote en contra, deberá retornarse. Bueno, se decidió violentar esta norma, decidieron los ministros votar sin ninguna motivación, porque nadie razonó ningún documento, pues por qué sí procedía a declararme impedida. Se vota en un acto de prepotencia, por eso es que asumo que hay un atropello, y yo misma decido salirme de la sesión porque me parece simplemente indigno que se atropelle a cualquier ministro, y en este caso pues es en contra mía, pues por supuesto que debía hacer algo. Déjame preguntarte, ministra, estamos platicando con Lenia Batres Guadarrama ante este atropello que sufre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra. Dices en redes, me retiré ante la abierta violación del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Violaciones por las que considero que se trata de un acto de sometimiento y complicidad de integrantes del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país a los intereses ilegítimos de los poderes fácticos. Estás acusando de corruptos a tus colegas que forman parte de este poder judicial podrido que niega a renovarse. Es la mano de la ministra presidenta Norma Piña, que en el año de Hidalgo intentan proteger a sus amigos o a la mano que, bueno, perdón, lo voy a decir con todas sus letras, perdón, ministra, a la mano que les da de tragar. ¿De qué se trata, ministra? Perdón por ser tan crudo con lo que digo. Pues yo traigo a colación pues un dicho que decía el expresidente López Obrador, de que cuando algo no suena lógico, pues suena metálico. Yo no presumo, más bien no afirmo sin pruebas. Lo que es un hecho es que hay 2 circunstancias que pueden tener relación con esta resolución del día de hoy. Una tiene que ver con la próxima elección de ministras y ministros, y bueno, pues hay falta de escrúpulos en las competencias que estamos viviendo. Y otra circunstancia que tenemos tiene que ver, pues sí, tiene que ver con un hecho que es muy claro, y es que a partir del 1 de septiembre próximo va a haber una nueva corte que puede
afortunadamente, creo que incluso podríamos decir que hasta esta prisa y esto de atropello puede ser un buen símbolo de que los propios ministros consideran que va a ser difícil un acto de corrupción o un acto de prisa en el próximo, o un acto injustificado, llamémosle, si no es de corrupción, porque no lo tenemos probado. Pero pensar que a lo mejor están pensando que como va a ser difícil que se resuelva en favor o en cierto sentido estos mismos procedimientos, estos mismos juicios, o estos procedimientos en el caso de las recusaciones o los recursos de reclamación que han estado también resolviéndose, pues entonces hay que hacerlo ahorita, porque además pasa esto después de que los propios ministros y ministras vinieron tolerando pues un abuso bárbaro de esta persona que lleva 47 medios de impugnación respecto de 4 juicios que estamos discutiendo, y esos 47 medios de impugnación casi nos declaran o buscan o han buscado, o por lo menos se han interpuesto contra casi todos los ministros, por lo menos haciendo tiempo. Y hasta ahorita, en todos los casos, creo que tuvimos apenas uno la semana pasada en el que ya logramos o en el que ya resolvimos multar a esta persona porque está prohibido este tipo de estrategias dilatorias. Bueno, se vinieron tolerando sesión tras sesión, venimos comentándolo y venimos solicitando que se multara a esta persona porque está prevista esta multa en la ley de amparo. No se hacía hasta que tuve que presentar el tema en el pleno de la Corte, y afortunadamente ya en el pleno se tomó la decisión de empezar a multar, pero apenas eso hace algunos días. Ministra, ¿sí? Ministra, ¿qué le responde a Ricardo Salinas Pliego? Porque esto, pues la gente lo tiene que saber, la gente que tal vez no lo sepa, yo lo tomo personal, pues porque nos está demandando a 7 periodistas, entre ellos su servidor, y dice que le hemos afectado el honor y la buena reputación a una de sus empresas cuando él hace todo lo necesario para afectarse su honor y la reputación que le quede. En un mensaje misógino le está señalando y dice: deje de decir ya mentiras, ministra burra. Perdón, así lo dice y así se lo voy a leer, Lenia. Celebro la cordura de sus compañeros ministros, porque si algo estaba claro es que usted no iba a juzgar con objetividad e imparcialidad ningún asunto que tenga que ver conmigo, con su agenda personal y política. Son más que evidentes y públicos sus prejuicios en mi contra y mis empresas. A usted solo le interesa obedecer y servir a los intereses de sus verdaderos amos. Y además, ministra burra, vuelve a usar este término misógino, le aviso que en función a lo que dice el artículo 264 de la ley de amparo que le muestro en esta publicación, porque de seguro no tiene ni idea, mis abogados ya valoran las siguientes acciones a emprender para que no siga haciendo daño al país con sus prejuicios, ignorancia y militancia. Cero impunidad. Pues a lo mejor terminamos siendo compañeros de esta maldición. Ministra, ¿qué cosas? Y este señor, hablando de impunidad, ¿con qué impunidad se refiere a usted como ministra burra? Se refiere, perdón por lo que voy a decir, a los que no piensan como él. Ya no lo repito. Cosas como las que ha dicho de Citlali Hernández. No, tenemos que evidenciarlo, ministra. No puede ser posible que se refiera a una ministra de esta manera. Yo quisiera comentarte, en primer lugar, esto lo pinta él solo, ¿no? Parte de lo que pretende, pues, es que se repitan estos insultos. Bueno, ya ahora
a mí me queda muy claro de quién viene esta campaña que ha llevado meses, sobre todo en la red social X. Ya la extendieron a otras redes ahora en TikTok, pero es este señor el que la paga, porque yo pensaba, en algún momento llegué a pensar, y incluso llegué a acusar aquí en la Corte a la ministra Norma Piña de esa campaña, porque se pagan bots. Hay muchísimas cuentas que no tienen seguidores que están con este insulto insistentemente. Bueno, ahora podríamos pensar o podríamos saber de dónde viene esta campaña. Pero independientemente de eso y de los insultos bajos, que yo creo que no merecen, porque además creo que la imaginación de lo que merecería esta respuesta, pues no me da a mí para estar a esa altura. Yo simplemente tendría que comentar que en una sola cosa tiene razón esta persona, en que sí yo respondo o yo busco responder a mis verdaderos amos, que son el pueblo de México. De ninguna manera van a ser estas personas que buscan intimidar, estas personas prepotentes que por tener empresas de comunicación le dedican dinero a someter a quien pueden someter, entre otros a los poderes públicos, y que además confían y se molestan cuando esos poderes no se les disciplinan, no se les someten, no se les hincan y no les obedecen. Bueno, pues si es así, por supuesto que no tiene por qué esperarlo y se va a seguir desahogando de esas formas y absolutamente insultantes. Yo no sé qué clase de instrumentos pueda él ahora proceder o a qué se refiera. No me va a intimidar, eso es un hecho. Si yo no supiera que no soy sujeta de intimidación, pues no estaría aquí. Yo sé que hay estos poderes que son además muy abusivos y muy prepotentes, y bueno, pues él lo encara muy claramente. De ninguna manera creo yo que podemos someternos a esto. La peor forma de responder sería asumiéndolo así. Y lo que es muy importante pues es que él sepa que pues sí voy a seguir insistiendo en que se proceda conforme a derecho contra cualquier persona que pretenda en este país no cumplir con sus obligaciones, por supuesto, y si él está en ese supuesto, pues debe saber que así va a ser. Ahora, si los ministros, que eso es lo lamentable, porque finalmente pues esta parte de la actitud prepotente, insultativa, denigrante, clasista, sexista, y que además avienta sus maquinarias empresariales, sobre todo estas de los medios de comunicación, para someter. Bueno, todo eso no es nuevo, lo hemos visto mucho. Lo que él además, no sé si sepa, pero lo que está haciendo al estar ofendiéndome así, pues es que va a convencer a algunos que no estaban convencidos en que estamos procediendo correctamente, pues los va a convencer en que así es, porque de su voz autorizada a mi voz autorizada, yo no tengo la menor duda, así fuera por desconocimiento, no tengo la menor duda que tengo una consistencia moral y además también en términos de prestigio personal, pues bastante distinta de esta persona. Entonces, no sé, tal vez hasta me va a terminar ayudando este conjunto de denostaciones que él pretende humillantes, ¿no? Pues no sé, en sus relaciones inmediatas a lo mejor lo logra. En mi caso no, por más insultativas que intente que resulten. Entonces, yo voy a estar, por supuesto, pues pendiente de cualquier tipo de nuevo atropello que quiera tener esta persona, y por supuesto que pues no me voy a someter, pues eso es un hecho.
ahí que no le quepa la menor duda. Y pues yo lo que lamento es la actitud de los ministros que sí han decidido someterse, que sí se dejan intimidar y que, bueno, a su vez reproducen atropellos hacia mi persona. O sea, quien cree aquí en la Corte que pueda comportarse así y hacerse cómplice de estas actitudes, pues me parece absolutamente inadecuado y me parece que incluso pues va a terminar sometiéndose a un cuestionamiento muy serio porque pues sus actos son transparentes, los actos y lo que viene para resolver y que seguramente van a tener esa prisa que estamos viendo ahorita para que se resuelva antes de que concluya el mes de agosto, pues son 4 juicios de amparo en los que se van a determinar posibles créditos fiscales. Pues vamos a ver cómo van resolviendo los ministros, las ministras sobre estos temas. Pero ojalá, eso sería independientemente de que a mí me estén declarando impedida, mi deseo sería que los ministros actuales pues nos resolvieran de manera ilegal y lo que festejo pues es que este tipo de personajes tenga prisa ahorita porque sepa que va a funcionar la reforma judicial y va a lograr que se garantice a partir del 1 de septiembre pues que no tenga regaladas este tipo de resoluciones, que haya ministros que puedan por lo menos separarse, por lo menos ser independientes y por lo menos no declarar impedidos a quien no lo esté, porque así lo habían resuelto antes, ya en 5 recusaciones de esta misma persona, de otros temas que hemos votado. Bueno, pues que tengan esa consistencia y que no atropellen a sus compañeros ministros por quedar bien con ningún poder fáctico. Para cerrar, ministra, y agradecerle su generosidad por hablar con esta audiencia diferente, inteligente, sin censura. Lamentable que esos periodistas disque comprometidos con informar repliquen estos dichos de Ricardo Salinas Pliego sin repudiar esos términos misóginos, esas actitudes que ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Esa es un comentario editorial mío. Y para cerrar, también Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, en encuentro con los medios, señaló que para salir lo más dignamente posible de aquí a que termine en el puesto, debería de separarse, de hacerse a un lado la ministra presidenta de la Suprema, Norma Piña. ¿Usted qué piensa de esto? Hablando pues de salir tal vez un poquito en santa paz, ¿debería de separarse como presidenta de la Suprema Norma Piña, Lenia? No, pues yo creo que ahorita se confirma que no hay tanta diferencia también entre los ministros. No sé qué diferencia haría que se fuera Norma Piña. Lo que yo creo que urge es que termine de consolidarse la reforma del Poder Judicial y que entre una nueva generación de ministros que no estén imbuidos en este tipo de cuestionamientos que por lo menos podríamos tener, en este caso yo lo afirmo y yo lo tengo, respecto de su propia conducta. Le agradezco mucho, ministra, por su tiempo y pues creo que no está por demás decirle que no está sola, que hay muchos, millones de personas que están respaldando este proceso de transformación del que usted forma parte también en la Suprema. Y aquí estamos siempre al pendiente de su lucha, que para muchos, incluyéndome a mí, es nuestra lucha, Lenia Batres Guadarrama. Muchas gracias por esta plática, estimado Vicente. Un saludo afectuoso al auditorio también. Un abrazo. Gracias, ministra. Pues ahí está la conversación de ayer por la tarde con Lenia Batres Guadarrama. Me interrumpe cuando llegue la presidenta para que no nos agarre distraídos. Don David, ¿entendió el que entendió? Estoy leyendo el comunicado. Ay, por cierto, después de la presidenta, después de la conferencia,
le voy a mostrar lo que le dijo a Jairo Calixto Albarrán Yasmín Esquivel sobre esta polémica. Le acabo de mandar un mensaje directamente a la ministra Yasmín Esquivel. Esperemos que para cuando se termine la conferencia podamos entrevistarla en vivo y en directo a la ministra. Y estaba leyendo el comunicado de la Suprema Corte